Su misericordia nos ha alcanzado. Hasta este momento, Él nos ha acompañado. Amén. Yo quiero que leamos la palabra del Señor esta mañana, específicamente en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Pueden abrir su Biblia o leer a través de la pantalla Santiago 1, 17. Santiago 1:17. Vamos a leerlo todo junto en el nombre de Jesús. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Eterno Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque es un privilegio para cada uno de nosotros estudiar las Escrituras, Señor. Leer tu santa, poderosa y perfecta palabra. Llénanos de tu verdad y acompáñanos en esta mañana. Que quien predica, Señor, pueda dar palabra de vida, Señor, a los corazones hambrientos y necesitados de tu Espíritu. Dirígenos y llénanos de tu verdad, de tu justicia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La mañana de hoy, la palabra que quiero compartir con ustedes es Dios no cambia. La semana pasada predicamos sobre el mismo título y estuvimos viendo Malaquías capítulo 3, versículo 6. Allí el Señor le recuerda al pueblo por medio de Malaquías: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Y hablábamos brevemente de qué pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios verdaderamente consumió objetos, personas y aún ciudades enteras fueron calcinadas porque Dios lo había consumido. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento que hacía llover fuego sobre los hombres, es el mismo Dios que hoy en día también puede hacer llover el fuego en este mundo rebelde, malcriado y opuesto totalmente a todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Qué ha retenido entonces la ira de Dios para que hoy nosotros no seamos consumidos como lo fueron los antiguos? Decíamos que su misericordia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios tiene una misericordia infinita. La misericordia que nos imputa por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros recordamos que en el Antiguo Testamento una de las acciones que había que hacer para que la ira de Dios se disipara era ir al tabernáculo, entrar al lugar santísimo con la sangre de un animal que significaba el pecado de la persona. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces el sacerdote entraba a aquel lugar con la sangre de un animal que simbolizaba la vida de la persona, porque el pecado trae muerte y la paga del pecado es la muerte. Y cuando nosotros pecamos delante del Señor es un hecho que merece la muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, alguien tenía que morir. Y en el Antiguo Testamento no moría la persona en sí, sino que transfería ese pecado a un animal. Y la sangre de ese animal representaba la sangre del individuo que había pecado. Y el sacerdote iba y echaba la sangre, ya sea por perdón para el pueblo, por una persona en específica, y al echar esa sangre, la ira de Dios se disipaba por esa persona o por el pueblo. Esto hacía que la ira de Dios se calmara. Dios, dice la Biblia, que todos los días está airado con el impío.
¿Por qué entonces Dios hoy no consume al impío con sangre, con fuego? Porque la Biblia enseña que ese sacrificio que se hacía antiguamente en el tabernáculo se hizo en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Aleluya. Eso ha calmado la ira de Dios, porque el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario disipó la ira de Dios por el pecado de este mundo rebelde y perverso. El Señor, mis amados hermanos, no cambia, como le dijo a Malaquías. Yo, Jehová, no cambio. Y no podemos olvidar que Él es eterno. No podemos olvidar que Él es el mismo hoy, lo que fue ayer y lo que será mañana. Así que su poder y su capacidad de consumir a los que persisten en el pecado todavía está ahí. Él no ha cambiado, Él es inmutable. Pero hoy yo quiero que nosotros veamos otros factores o atributos de Dios que Él no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Por ejemplo, Dios es el mismo en su poder. Es el mismo porque a veces nosotros pudiéramos imaginar que nosotros los hombres nos vamos desgastando con el tiempo y se nos agotan las fuerzas. Ya no podemos correr como antes, ya no podemos levantar el peso de antes, ya no tenemos la misma fuerza, no tenemos la juventud, no tenemos el vigor, no tenemos las condiciones físicas y con el tiempo nos desgastamos. Sin embargo, de Dios no podemos decir lo mismo. Dios sigue siendo el mismo en su poder. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. La Biblia dice en Salmos 95, 4 y 5, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y su mano formaron la tierra. Aleluya. El mismo Dios que sostiene la tierra en sus manos. El mismo Dios que creó todo lo que existe con su palabra. El mismo Dios que su poder se extiende hasta lo último de la tierra, sigue siendo Él el día de hoy. No es lo que fue, sino lo que es y lo que será. Él es inmutable. No cambia su poder, no cambia ninguno de sus atributos. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo lo que hay sobre la tierra apunta, señala la evidencia de un ser supremo que creó. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Miramos al cielo e imaginamos, alguien lo creó. Hay personas que basado en su inteligencia, basado en su intelecto humano, miran el universo y la complejidad y son tan inteligentes que dicen, todo lo que existe se creó de la nada. Todo lo que existe en la tierra ocurrió porque en un momento hubo una explosión y esa explosión dio origen a este universo tan perfecto. Ahora usted le pregunta, ¿quién pintó ese cuadro? Y un cuadro como el de la Mona Lisa, el más caro del mundo, un cuadro pintado por Leonardo da Vinci, ellos van a decir, esa es una obra majestuosa creada por algún pintor. Y tú le dices, no, ese cuadro se pintó solo. Y él va a decir, no, ¿y cómo que se pintó solo? Hubo alguien que lo diseñó. Pero para creer en el poder de un Dios creador son ignorantes. Pero para creer en la capacidad de un hombre para pintar una obra de arte, son absolutamente conscientes.
Su poder sigue siendo el mismo desde siempre. Nada es tan difícil que Dios no pueda hacer. Y alguien hizo una pregunta capciosa en una ocasión y dijo, ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios puede hacer cualquier cosa? Sí. Entonces, ¿Dios puede morir? No, Dios no puede morir. Pues Él no puede hacer todo. Y si Él no puede hacer todo, Él no es todopoderoso. Y la gente se pone a pensar, pero es verdad, si Él no se puede morir, Él no tiene la capacidad de hacerlo todo. Dios es espíritu y habita en una luz inaccesible, dice la Biblia. Él no tiene facultad de muerte. Él es la existencia misma. Él es desde antes de la vida y después de la vida, Él estará ahí. Si Dios muere, no es Dios. Si Él se puede inmolar, o sea, quitarse la vida a sí mismo, tampoco sería Dios. Porque su existencia, esto es demasiado complejo, su existencia no puede, ¿cuál sería la palabra? No puede anular su propia existencia. O sea, Él vive, Él existe desde siempre. Y tomando en cuenta esto, Él por sí mismo no puede dejar de existir. Porque dejando de existir Él mismo, estaríamos diciendo que su existencia no era eterna. Entonces, uno de los atributos es la eternidad. Nada hay tan difícil que Él no pueda hacer. Nada está tan escondido que Él no pueda ver. Y ninguna dificultad es tan grande en la vida de un hombre que Él no le pueda ayudar. No hay nada tan difícil en tu vida que Él no pueda solucionar. Él hizo, Él creó, Él ordenó. De igual manera, ordenará nuestra vida para que andemos en su camino. Él ordenó todo lo que existe. La Biblia dice que Él fue quien puso los confines de los mares. Y antes de ayer veía algo sorprendente sobre la unión de dos océanos, donde se une el océano Pacífico y el océano Atlántico. Las aguas se notan y son totalmente diferentes, pero el agua que está más turbia o más oscura no puede pasar al otro lado, ni el otro lado puede pasar ni viceversa. O sea, la unión de dos océanos, se nota la diferencia, dónde comienza uno y dónde termina el otro. Y esto me lleva a mí a pensar en lo que dice el libro de Salmos. Dios puso los confines de los mares y dijo, hasta aquí llegas tú. Este es el límite. En el año 1601, un astrónomo alemán llamado Johann Kepler creó un diseño, como el ejemplo que puse hace un rato del cuadro, de un universo según su conocimiento de astronomía. Y al hacer este universo, este diseño, esta maqueta, un amigo ateo le dijo, pero qué hermoso está, ¿quién lo hizo? Y aquel astrónomo le dijo, se hizo solo. ¿Cómo es posible que se haga solo? Una obra de arte así tan bella, un diseño tan exclusivo del universo, ¿cómo puede hacerse solo? Eso tuvo que haberlo hecho alguien, no me diga eso a mí. Y aquel científico le dice, este simple material humano, este juguete humano, usted está claro de que hubo alguien que lo diseñó. Pero ¿por qué usted no piensa igual al ver la complejidad del universo? ¿Cómo tú entonces crees
que ese celular hubo una gente creándolo y diseñando ese teléfono para que hoy yo lo use. Y con esa misma mente también tú crees que el universo se hizo a sí mismo y que nadie lo creó. Dios sigue siendo el mismo en su poder, aunque muchos, aunque millones entiendan que Dios es un ser creado por la mente humana, que es un ser inexistente que solamente ocurre en el cerebro. Como lo dice uno de los doctores más famosos de este país, el gran doctor Guerrero Heredia, que Dios es una construcción de la mente. Y eso solamente está en el lóbulo frontal del ser humano. Pero cuando nosotros vemos manifestaciones extraordinarias y cuando vemos el mismo ejemplo de vidas cambiadas, de gente que eran más malos que Satanás, y hoy, como muchos dicen, son un pan dulce. Gente que transforman su vida, que no lo hizo la correccional, no lo hizo la cárcel, no lo hizo los consejos de papá y mamá, lo hizo Cristo. ¿Cómo podemos decir entonces que no existe un ser supremo? Y un amigo el otro día me llamó para hablarme sobre unos temas. Y él me decía que él no cree en muchas cosas de la iglesia, de Dios y cosas espirituales. Él no cree en nada de eso. Y yo le dije, yo te entiendo, porque tú eres un ser humano común y corriente. Y la Biblia dice que los seres humanos no pueden discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de ser de discernirse de manera espiritual. Y yo le digo, mira, hay cosas, ¿tú crees por ejemplo en los demonios? Que hay gente que se endemonian y hacen cosas sobrehumanas. Y él me dice, yo no creo en eso. Le digo, te entiendo, tú no lo has vivido. Pero a mí nadie me lo contó, yo lo he vivido. Y yo he tenido experiencias espirituales que si yo te cuento, tú te asustas. Y él me decía, ¿cómo así? Le digo, mira, a mí me pasó tal cosa tal vez. Yo he visto esto y esto y esto con mis propios ojos. Yo he tenido experiencias espirituales que nadie me la contó. ¿Cómo tú puedes decir que es mentira lo que yo he vivido? Me dice, no, pero si tú lo viviste, entonces no es mentira. Y yo le digo, ¿tú estás entendiendo? Tú estás diciendo que es mentira desde tu posición, que tú no lo conoces. Tú no sabes lo que es el poder de Dios. Tú no sabes lo que es el poder del Espíritu Santo. Pero en el momento que tú tienes relación con Dios y que tú estás, como nosotros decimos, en la batalla, en la lucha de la fe, tú vas a vivir por fe y tú vas a ver cosas que solamente se entienden con la fe. Hay doctores que tienen personas pautadas para una operación peligrosa y de un momento a otro le llevan los exámenes y dicen, pero ya usted no tiene ese cáncer. ¿Cómo explicarlo? O ya tú no tienes tal enfermedad. ¿Cómo explicarlo? Los médicos no tienen cómo explicar las cosas sobrenaturales porque su capacidad está únicamente para explicar las cosas clínicas, científicas. Nada más el doctor allá atrás va a poder explicar lo espiritual. Eso existe. Doctor, pero eso es real. Eso no está en los libros de medicina. Eso está en los libros que vienen del cielo, aleluya. Son cosas sobrenaturales que nosotros no tenemos y no sabemos cómo explicarlo. Hay quienes creen que el poder de Dios ocurre únicamente en la mente de aquellos que creen en Él. Pero mis hermanos, Dios no solo tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Dios también tiene poder para hacer cosas naturales, visibles, que usted pueda palpar, que pueda ver y que pueda dar un testimonio. Dios cambió la vida de Abraham, cambió la vida de Jacob, Dios cambió la vida de grandes hombres en la Biblia y también ha cambiado la vida de mucha gente que ha creído en Él en estos días. Él cambia la vida de aquellos que le reciben como su Señor, su Dios, su Salvador.
En Lucas capítulo 8 ocurrió uno de los cambios más radicales en toda la historia de la Biblia. Y es que ustedes recuerdan de aquel hombre endemoniado, el endemoniado Gadareno. Un hombre que vivía en los sepulcros, dormía en los sepulcros. Mira, hay que estar loco para usted vivir en un sepulcro, donde entierran a los muertos. Y hay gente que vive en los sepulcros y duermen en los sepulcros. Una vez nosotros salimos del liceo, de ahí del Ramón Emilio, y cogimos para el cementerio que está atrás del liceo. Un grupo de muchachos charlatanes a relajar, y estábamos saltando tumbas y mirando nombres de muertos. Ay, Dios mío, yo creo que yo recuerdo ese susto vivo hasta ahora. Y cuando vamos saltando una tumba, salió un tipo de adentro de un nicho. ¡Buah! Y cuando ese loco salió de ahí, mira, el alma se me quedó ahí y el cuerpo salió corriendo. Y el tipo sale y dice, ¡párense, carajo! Y yo miré de la puerta y el loco riéndose allá atrás y todo el mundo corriendo, todo lo que estábamos ahí. Y cuando salimos, un tipo en la puerta dice, ese fulano que está ahí seguro asustando gente. El tipo dormía ahí en el cementerio, en el sepulcro. Entonces, adentro de un nicho él dormía. Hay que estar desconectado de la mente para tú dormir con los muertos. Este hombre que la Biblia narra, dormía con los muertos. Dice la Biblia que dormía en los sepulcros y que tenía una fuerza descomunal. Este hombre era amarrado con grilletes en sus manos y en sus pies, cadenas. Era un hombre totalmente fuera del juicio. Un hombre en el cual ya no había esperanza ni posibilidad de reinserción en la sociedad. Este hombre estaba poseído, no por un demonio, ni por 2 demonios, ni por 3 demonios, ni por 10 demonios. La Biblia dice que estaba poseído por una legión de demonios. Y una legión, en el término romano antiguo, comprendía a 12 hombres, a 12,000 hombres. Entonces ese hombre podía tener 12,000 demonios. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién tú eres y cómo te llamas? Él dice, legión, porque somos muchos. Sin embargo, cuando este hombre endemoniado, lleno de demonios, que se rompía el cráneo él mismo, y si él mismo se daba con piedra en la cabeza, yo imagino que también se la tiraba a otra gente. Dice la Biblia que se encontró con Cristo, instantáneamente fue liberado, los demonios fueron echados fuera y este hombre mostró un cambio radical que aquellos que lo conocían de antes no creían lo que sus ojos estaban viendo. Mira cómo lo dice la Biblia. Lucas 8:35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La gente se asustó de ver a este hombre, el cambio que había pasado. La gente tuvo miedo. Un hombre rebelde, un hombre endemoniado, un hombre que tiraba piedra, probablemente desnudo, y ahora él está como una oveja mansa en los pies de Cristo. Dios, mis amados hermanos, cambia la vida de aquellos que han creído en Él. Y eso es parte de su poder, aleluya. Su poder es el mismo para cambiar y transformar la vida de los seres humanos. Dios no cambia, pero sí puede cambiar a los hombres. Dios no cambia en sí mismo, pero puede cambiarme a mí y puede cambiarte a ti. En segundo lugar, Dios es el mismo en su paciencia. Nosotros los hombres se nos agota la paciencia, se nos acaba la paciencia. Y decimos muchas veces, esta va a ser la última vez. Cuando usted dice, esta será la última vez, es que ya no lo voy a tolerar más, ya no voy a aguantar más. Ya.
Pero Dios, dice la Biblia, que es paciente. Y alguien diría, ¿cómo que Él es paciente? Si Dios acabó con pueblo entero y no tuvo misericordia, ¿cómo que tiene paciencia? ¿Cómo que Él tiene paciencia si en una ocasión destruyó el mundo entero en un diluvio? Bueno, al leer nuevamente el texto de Malaquías, vemos como Dios dice, por esto no habéis sido consumidos. O sea, yo puedo consumirlo, pero no lo voy a hacer. De modo que su paciencia actúa en nosotros día tras día. De modo que Él puede consumirme a mí hoy mismo por mi pecado. Pero ha tenido paciencia esperando que yo venga delante de Él en arrepentimiento. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oigan esto, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Él tiene paciencia conmigo. Él está esperando que el hombre vuelva a Él. Él está esperando que el hombre cambie su vida, que usted regrese a su camino, que usted se digne a pedir perdón por sus pecados. Él espera, no derrama su ira instantáneamente como nosotros los seres humanos, que muchas veces explotamos. Ya no aguantamos más. Santiago 1:9 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tengan paciencia, es lo que él está diciendo. Usted escuche bien, sea tardo para airarse. Si Dios fuera como el hombre, su paciencia ya se había agotado y otra vez hubiera erradicado a todo el mundo. Como dice Génesis 6, había raído de la tierra, o sea, arrancado de raíz a todo ser viviente. Nosotros tenemos una paciencia limitada. Se nos agota con los hijos, se nos agota con los amigos, con nuestra pareja. Pero a Dios no se le agota la paciencia. Él es paciente, dice la Biblia. La misma historia de Israel nos muestra a nosotros cómo Dios ha retardado su ira con la humanidad. Jeremías 3:12 dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre mi enojo. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Entonces, cuando el castigo de Dios llegó, fue porque llegó, no porque a Él se le agotó la paciencia. Cuando el castigo de Dios llega, no es cuestión de que me cansé de ello y lo voy a castigar porque estoy cansado. No, es que toca, y cuando toca, toca. Salmo 35 dice, porque en un momento será su ira. Note, no se me agotó mi paciencia, fue que el momento llegó. Y en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, aleluya. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Te amo, te quiero, te bendigo, te doy bienes, te doy cosas que tú necesitas, pero en el momento de la ira llegará. Si Dios sigue siendo el mismo, si Dios sigue siendo poderoso, si Dios sigue haciendo lo mismo que ha hecho durante toda la historia, también traerá ira sobre esta generación rebelde. Pero su misericordia, mis amados hermanos, hasta ahora nos ha alcanzado. Sin embargo, debemos tomar en cuenta, amados hermanos,
que si la humanidad sigue negándose a Dios, si siguen rebeldes para con Dios, el día de la ira llegará para todo el mundo. Como ocurrió con Sodoma y Gomorra, Dios envió mensajeros, pero esa gente no quería volverse a Dios. Amaban su pecado, querían su pecado y preferían morir en su pecado. Y la ira de Dios llegó y lo encontró en pecado. Dios es el mismo cuando nos provee. Es el mismo cuando nos suple. Dios es el mismo en su poder, es el mismo en su misericordia, sigue siendo el mismo en su ira y sigue siendo el mismo en sus provisiones. Él puede proveerte y darte todo lo que necesites todos los días de tu vida, como lo ha hecho desde el principio hasta hoy. Jeremías 23:23 dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No estoy yo en todo lugar? ¿No sé yo cuáles son tus necesidades? ¿No conozco yo que tú careces de economía, que careces de alimento, que careces de salud? La Biblia dice que Él conoce todo lo que nosotros estamos pasando. Y en medio de todo lo que pasemos, Él proveerá, aleluya. Él nos va a proveer la seguridad de su presencia. Nos da la seguridad de que Él está con nosotros. De que nadie está tan lejos para que el Señor no le acompañe. Que nadie está tan oculto donde Dios no te vea. Nadie está tan solo como para que la presencia de Dios no te abrace en medio de la soledad. No, mis amados hermanos, Él está presente en cada momento de nuestra vida y nos provee la seguridad de saber que si estamos con Él no nos hace falta nada, aleluya. Hay gente que lo único que tienen es a Dios. No tienen donde recostar la cabeza, no tienen un pan seguro para comerse todos los días. No tienen una despensa allí con comida para cuando necesiten. Gente que lo único que tienen es a Dios. Y oh sorpresa, Dios les suple todas sus necesidades básicas. Dios sigue siendo el mismo al proveer seguridad al mundo, de modo que entendamos que Él tiene el control. Job 12:10 dice: en su mano está el alma de todo ser viviente. Mi vida está en las manos de Dios. Salmo 95:3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Él conoce todo. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Suya y sus manos formaron la tierra seca, aleluya. Gloria a Dios que nos creó. Gloria a Dios que nos suple, nos protege y nos provee, aleluya. Amados hermanos, Dios no cambia para nada. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo Dios y mantiene su palabra inmutable. Lo que Él dijo lo cumplirá. Imagínese usted que Dios sea bipolar. Un Dios que cambia según el ánimo. Un Dios con facciones humanas. Un Dios con atributos del ser humano. Este sería un Dios tan inestable que con chasquear su dedo destruiría el mundo. Hoy no me siento contento, destruido todo. Hoy me hicieron enojar, todo destruido. Nosotros
tenemos la tendencia a cambiar de ánimos y a tomar decisiones según el ánimo. Dios es inmutable, no cambia. Dios es el mismo. Dice la Biblia que no hay varianza en Él. Así que si Dios dijo que te ama, recuerde eso, Él te ama. No te dejará de amar. Si Él dijo que te ama, te amará para siempre. Dios no cambia, mis amados hermanos. Él sigue teniendo el control soberano sobre todo el universo y el control de nuestras vidas, porque nuestras vidas están en sus manos. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Eterno Dios, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Mi Dios, honramos tu nombre hoy y cada día de nuestra vida. Y te pedimos que tú nos llenes, Señor, que nos santifique, que nos utilice como un instrumento de tu justicia y que cada uno de nosotros, mi Dios, de una manera especial pueda conocerte más, acercarse más a ti y entender que nuestra vida descansa en tus manos, Señor. Gracias, llénanos de ti hoy y siempre y que esta palabra haya cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.